Aquí en el estudio está conmigo Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño aquí en Querétaro y vicepresidente de la Canaco Servitur a nivel de la Concanaco, siempre me falta el Concanaco de la Concanaco Servitur. Mi querido Lalo, ¿cómo estás? Bien, buenos bien, días. Claudia, ¿y tú qué tal? Un saludo a todos y a cada uno de los que nos están escuchando. Y bueno, pues es lunes, hay que ponerse las pilas y vamos con todo. Como los tacos, Lalo. Así es. Con todo. Con todo. Oye, Lalo, platicábamos un poco sobre cuál es el tema que justo en estos momentos está en la agenda y me parece que particularmente a los comercios en pequeño, en la zona de Corregidora Norte, que por cierto ya se acerca el arranque de estas obras del gobierno federal, es todo un reto lo que va a suceder para esa zona. La Corregidora Norte es una zona en donde hay una cantidad importantísima de comercios, además del mercado del Tepe. Sí, mira, yo primero, a mí me gustaría primero empezar a platicar sobre este tema, reconociendo la voluntad, el liderazgo y, por qué no decir, la apertura que ha tenido el gobernador Mauricio Curi, obviamente con la presidencia de la República a nivel federal. Y yo creo que lograr este tipo de obra, o más bien este tren que se está esperando, pues realmente es un verdadero triunfo, ¿eh? Es algo que por fin se logró, que por fin se logró, porque desde la época de Pepe Calzada, tú recordarás, sí. estábamos esperando este famoso tren, que con otras condiciones y con otras características, que iba a ser un famoso tren europeo, mucho más rápido y todo, pero bueno, se va a tener el tren bala. El tren bala, decían, ¿no? Exacto. Decían que iba a ser el tren bala. Oye, pero con tantos accidentes con trenes ahora en España y aquí en México. Te da miedo, ¿no? Mejor vamos despacito. Pero bueno, hay que reconocer la apertura del diálogo y obviamente el liderazgo que ha tenido el gobernador Mauricio Curi. Y yo creo, pero fíjate que a mí lo que me preocupa es que, si bien es cierto, ha habido ese diálogo, esa apertura, pues también estamos en una etapa de total indefinición. Y digo total indefinición porque no conocemos el proyecto, Claudia. Sí. O sea, realmente eso es preocupante. Si bien es cierto, entran a nuestro estado, ¿sí?, con esta obra, también es cierto que la obra es propiamente del gobierno federal. Y a mí me gustaría, o me hubiera gustado conocer una obra con todo el impacto que esto llega a tener. Y me refiero al impacto en viviendas, el impacto en obras y obviamente el impacto económico que va a generar tanto para el comercio como en el traslado propiamente, o en la obra misma, que se va a demoler un puente o se va a ampliar un puente, que ya no sabemos. Se va a ampliar, dice que se va a ampliar, se va a demoler, qué es lo que va a suceder, pero mientras tanto se van a cortar las vías. Y esto ocasiona un retraso propiamente en el transporte, ¿sí?, en el ir y venir de todos los días, que te genera también condiciones económicas difíciles, ¿sí? Entonces, yo creo que a mí sí me hubiera gustado muchísimo conocer ese proyecto, y que por lo que veo, pues ni el gobierno estatal lo está conociendo. No. Entonces, pues sí vale la pena a lo mejor echarle una tocadita a la puerta al gobierno federal y decirle, bueno, a ver, ¿cómo nos vas a impactar? Qué bueno que lleguen obras, qué bueno que llegue infraestructura a nuestro estado, pero también tenemos que ver cuáles son los impactos y las repercusiones que nos van a traer, ¿no? Claro. Entonces, obviamente el comercio hoy en día está preocupado. Si bien es cierto, no son muchos comerciantes, pero sí es una zona de comercio, es una zona en donde se da una actividad económica recurrente, o más bien de todos los días, estamos hablando desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, sí, va a tener un impacto muy fuerte, ¿no? Entonces, hay muchísimos comercios en las zonas aledañas y obviamente en las vías principales. ¿Y por qué no decir qué va a pasar con el Tepe, no? Que decían que el Tepe no iba a tener ningún impacto, pero pues yo creo que sí va a tener un impacto bastante fuerte, ¿no? Pues es que finalmente la gente, para entrar al mercado del Tepe, lo hace por Corregidora. Así es. Una muy buena parte lo hace por Corregidora. A lo mejor quienes están del otro lado de la colonia, que me parece es el Porvenir, ¿no? Así es. El Porvenir hacia afuera, pues se podrían entrar por aquella abajo zona. Del puente. Ándale, por abajo del puente. Aquí el cuestionamiento sería, Lalo, a mí me parece que siempre lo he dicho, en el ejercicio periodístico hay que aprender a mirar las dos partes. Así es decir, por un lado, pues justo esta afectación que habrá de varios meses, son 8 meses, Lalo. 8 meses. Empezamos el 26 de enero. Y o sea, mira, ya estamos arrancando. 8 meses
pensando en los tiempos que el gobierno federal dijo, o sea, 8 meses. Pensando que efectivamente sean muy acertados, ¿no? Exactamente. Que se pongan a chambear y que se pongan a chambear bien. Ponle un año. Ajá, Un año. Más Pero menos. A ver, ¿cuánto duró la obra de 5 de febrero? Bueno, por eso te digo, o sea, los tiempos políticos son distintos a los tiempos ciudadanos, A los tiempos ciudadanos. ¿Cuánto duró la obra de 5 de febrero? ¿Cuánto 3 años? impacto llegó a tener en hoteles, en fábricas? Hasta las en gasolineras, empresas, Lalo. En gasolineras, en comercio pequeño, en todo ese tipo de empresas, pues llegó a tener un impacto económico muy fuerte, ¿no? Y lo sigue teniendo, por algunas situaciones, algunas circunstancias. Pero a mí sí me preocupa ahorita el impacto que vamos a llegar a tener. Canacope, ahí en la Cámara de Comercio, lo que estamos tratando de hacer es llamar a los comerciantes y ver las diferentes formas o alternativas de hacer negocios, porque obviamente no nos podemos quedar nada más con el famoso negocio físico y que obviamente no tengamos esa penetración o esa apertura para poder llevar a cabo nuestra actividad comercial de todos los días, ¿no? Entonces tenemos que buscar las alternativas, ¿no? Y una de las alternativas que yo creo que puede llegar a ser es la economía digital en ese sentido, pues a través de los e-commerce correspondientes o a través de diferentes plataformas. Pero fíjate que en ese sentido nosotros en Canacope lo que estamos haciendo es que vamos a hacer un lanzamiento de un chatbot de socios de Canacope, y por qué no decir, pues que pueda apoyar muchísimo a esta zona propiamente de Corregidora Norte, y con el fin de que efectivamente podamos difundir más sus productos, más sus servicios, y que realmente ellos sí se sientan cobijados por esta cámara, ¿no? Y también quiero decirles que si algo tenemos que hacer es lo que normalmente hacemos como un organismo empresarial, que es defender, promover los derechos propiamente del comerciante ante los 3 ejes de gobierno. Y bueno, vamos a tener que hacer, ¿no? Porque de alguna u otra forma tenemos que continuar con nuestra actividad comercial, tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos, es un año, o son 8 meses, o que se puede ir a un año, y que si por ejemplo con una pandemia vivimos una situación difícil y muchos de ellos cerraron sus puertas, muchos comercios cerraron sus puertas, lo que queremos es ahorita la existencia o la sobrevivencia de estas obras ante el comercio propiamente. Oye, rápidamente, Lalo, ¿en qué consiste un chatbot? Mira, un chatbot consiste en que, si bien es cierto, te ingresas a ese chatbot y empiezas a difundir. ¿Es como una comunidad? Como una comunidad, exactamente, es como una comunidad en donde empiezas a difundir tus productos, tus servicios, tus inventarios. Puedes llegar a vender en este mismo chatbot y obviamente llegar a tener las entregas o recoger obviamente los productos. Entonces realmente es la forma en la que podemos ahorita ayudar o empezamos a ver unas alternativas, porque no nos podemos quedar ante una parálisis comercial. Me refiero en la zona, ¿eh? Claro. Zona. Entonces no podemos hacer eso y obviamente el comerciante tiene que abrir un espectro un poquito más amplio y ver la forma en la que puede llegar a generar todavía economía, ¿sí? Entonces, porque de ahí, pues es barrio, ¿sí? Son negocios familiares, ¿sí? De ahí está la supervivencia y la existencia de mucha gente. Así es. ¿Sí? Hay familias detrás de estos comercios y también hay empleos, ¿sí? Entonces, obviamente el impacto nos puede llegar a generar muchísimo. Podemos tener una reducción propiamente de empleos en la zona. Obviamente los comercios van a decir, si no tengo las mismas ganancias o las mismas oportunidades económicas, me voy a tener que ver en la penosa necesidad que, si bien es cierto, a lo mejor los negocios pequeños llegan a tener entre 2 y 3 empleos, pues vamos a tener que reducir nuestra plantilla de personal, ¿no? Claro. Entonces, y obviamente el impacto económico que pueda llegar a generar. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ver las diferentes alternativas, y yo creo que vale la pena no solamente hacer un llamado a nuestros amigos los comerciantes, sino que también hacer un llamado al municipio de Querétaro para ver de qué forma podemos apoyar a nuestros amigos comerciantes. Yo creo que es momento de que ahorita podamos cerrar filas, que mostremos esa solidaridad, así como lo hacemos o que se caracteriza el pueblo queretano, y ver que efectivamente podamos lograr algo en pro del comercio
Mientras tanto, se hace esa obra de 8 meses, un año. Bueno, pues ya esto pareciera una exageración, pero créame, no es una exageración. Ya lo vivimos con 5 de febrero y alguien del auditorio en otro medio de comunicación me decía, bueno, pues si aguantamos 5 de febrero, que no aguantemos 8 meses con el tren México-Querétaro. Ojalá la mirada sea optimista por parte de los comerciantes y responsable por parte de las autoridades. Mi querido Lalo, como siempre, esta es tu casa. No, muchísimas gracias y quiero darte nada más una noticia padrísima que el día de hoy a la 1:00 p.m. en la Canacope, en la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, vamos a tener un buen visitante. Nos va a visitar el presidente de la Cámara de Comercio China. La verdad, yo tengo muchísimas ganas de conocerlo, de platicar con él, de prospectar, de ver cómo podemos colaborar de manera conjunta para ir reduciendo ahí algunas situaciones ahí de contrabando y de muchas situaciones que se dan con los productos chinos. Ajá. Pero a mí lo que más me interesa obviamente es que pues ellos se encuentren regularizados, se encuentren establecidos, se encuentren pagando sus impuestos como debe de ser y que obviamente puede ser ventajoso para nuestro estado. Entonces, vamos a tener esa reunión el día de hoy. Bueno, pues ya te daré algunas premisas al rato y la verdad estamos muy contentos porque hoy en Canacope quiero decirte que a través de esta primera etapa, de este primer encuentro con el presidente de la Cámara de Comercio China, iniciamos una etapa en lo que son asuntos internacionales en Canacope. La verdad estamos muy contentos porque vamos también a iniciar también algunas misiones comerciales en Chicago y vamos a iniciar misiones comerciales en California con las cámaras correspondientes y bueno, también vamos a tener nuestro apoyo también a nuestros amigos migrantes. Entonces, se abre una nueva etapa en Canacope, estoy muy contento y creo que podemos hacer algo muy interesante. Y recuerden, afíliate, ¿qué más? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Afíliate, participa con Canacope y haz negocios con Canacope Querétaro. Mi querido Lalo, pues ojalá muchos estén escuchando y me parece que es un paso bien importante acercarte a desmitificar esta colaboración con los comercios que vienen de China, así porque han sido muy señalados, muy vilipendiados, me parece, y como dices tú, es una gran oportunidad mirado desde el otro lado. Yo he sido muy incisivo en ese sentido, yo he sido uno de los principales protagonistas que ha señalado mucho la cuestión de la proliferación del comercio chino ilegal, ¿sí? Y que efectivamente pues no se pagan los aranceles correspondientes, de que efectivamente hay un contrabando de productos y mercancías, de que obviamente son productos de carácter pirata, los que obviamente estamos viendo, pero también sabemos que hay empresarios chinos y comerciantes chinos, ¿sí? Que están dentro del marco de la norma, ¿sí? Dentro del marco regular propiamente de un comercio establecido, que pagan sus aranceles, que pagan sus impuestos, y eso es a donde vamos, Si bien es cierto, seguiremos señalando propiamente esas situaciones irregulares, pero yo creo que esta reunión va a tener un beneficio propiamente, no nada más para el comercio chino, sino también para el comercio queretano. Ahora sí que no se ve tan en chino. No, para nada, no es tan chino. Muchas gracias, mi querido Lalo. Muchísimas gracias, Claudia, y muchísimos saludos a todos y cada uno de ustedes en casa. Muchas gracias. El presidente de la Canacope aquí en Querétaro, Eduardo Chávez Hidalgo, vicepresidente de la Concanaco Servitur. Ya no se me olvidó. Gracias, Lalo. Vamos al corte, regresamos, no le cambie.